Muy buenas tardes, gracias por atender la invitación a la teleconferencia de hoy, 30 de julio de 2015. Esta teleconferencia hace parte de la capacitación Vigilancia Epidemiológica en Salud Pública, un proceso de información para la acción. Si usted no pertenece a esta capacitación, también es bienvenido. Recordemos que esta capacitación es gracias a la Alcaldía de Medellín y a la Secretaría de Salud. En la tarde de hoy nos acompaña como facilitadora Claudia Milena Rodríguez Tejada. Ella es magíster en salud pública y profesional en gerencia en sistemas de información en salud. El tema que nos preparó en la tarde de hoy es aspectos básicos en la gestión del dato, como una clave del éxito en la vigilancia epidemiológica. Claudia Milena va a estar explicando el tema más o menos durante unos 40-45 minutos. Si ustedes tienen preguntas relacionadas con el tema, por favor tome atenta nota de ellas, porque finalizada la exposición vamos a tener un espacio de preguntas. Y las preguntas ustedes las podrán realizar en el área del chat. Esa sería la dinámica de trabajo en la tarde de hoy. Sean todos bienvenidos. Los dejo con Claudia Milena. Claudia Milena, bienvenida. Muchas gracias, Alonso. Buenas tardes a todos. Entonces, como les decía Alonso, vamos a trabajar hoy un poquito el tema de gestión del dato. Dentro de los objetivos específicos que tenemos para trabajar en esta actividad, o en este espacio que tenemos, fundamentalmente entonces podemos resaltar, sensibilizarnos sobre la importancia de evaluar los criterios de calidad de los datos como tal, identificar los principales, el proceso y las actividades necesarias para la gestión de datos y manejo de los eventos de interés en salud pública. Y finalmente pues esperamos como trabajar un poquito el tema de la realización de ajuste y el cierre de los casos en las diferentes fuentes de información de vigilancia en salud pública. Este espacio entonces esperamos que todos podamos participar, que sea un poquito práctico, que hablemos de actividades muy prácticas para el proceso de vigilancia en salud pública que se realiza en cada una de las instituciones. ¿Sí? Teniendo en cuenta que las unidades, las IPS o UPGDs, son las regeneradoras de datos como tal, son las personas que están en estas instituciones son los que tienen contacto directo con los individuos en los diferentes procesos de atención. No solamente pues esperamos contar con personas de sistemas de información, sino diferentes personas que trabajen o que se relacionen o que participen en el proceso. Algunos conceptos pues específicos. Recordar un poquito o retomar un poquito el concepto de datos e información, teniendo en cuenta que son conceptos que utilizamos indistintamente, pero que en cuanto a la definición como tal, debemos tener en cuenta que la información es un conjunto de datos, pero que han sido previamente organizados, previamente validados, que tienen un proceso como tal y que cuenta con unos atributos. El dato como tal, entonces podemos decir que es la mínima unidad de información, es un hecho, un criterio o un atributo como tal. Debemos de garantizar que estos datos, que son la base para el sistema, en nuestro caso, para nuestro sistema de vigilancia en salud pública, que deberá cumplir con unas condiciones básicas. Atributos de calidad. Debemos de garantizar que los datos que estemos registrando, que se estén registrando en las diferentes fuentes, sean pertinentes, que la información sea consistente, que sea fiel reflejo de la realidad, que es lo más importante, que sea exacto, que estén completos esos datos, que se pueda tener acceso a ellos, que sean oportunos, puntuales y concordantes. ¿Sí? Cuando hablamos de concordancia, entonces debemos de tener en cuenta que se pueden registrar en una o más fuentes de información, pero que debemos de garantizar que se ingresen en esas fuentes, pero de la misma manera. Es decir, que cumplamos con lo que nos dicen los lineamientos. Para retomar un poquito los lineamientos que tenemos desde el Instituto en el ciclo de vigilancia, todo proceso de vigilancia iniciamos a partir de la identificación del caso. Recordemos que son las instituciones prestadoras, son ustedes quienes en sus instituciones reciben los pacientes y les realizan el proceso de atención cualquiera que se requiera, y que a partir de los criterios previamente establecidos
se canaliza y se identifica cuál es el evento que aplica para esta persona o que la persona está presentando en un momento específico. A partir de los casos que identificados, entonces hay todo un proceso de gestión de historia clínica. Hay eventos que requieren resultados de laboratorio para poder notificarse, para poder realizarles el seguimiento. Hay eventos que requieren un análisis y plan de mejoramiento a las instituciones o al municipio como tal. Toda esa información entonces debemos de documentarla, de organizarla para poder realizar el análisis. Algunos eventos entonces tienen una entrevista familiar, que sabemos que dependiendo del evento y el ente territorial es realizada por funcionarios de la Secretaría de Salud o por alguna institución prestadora de servicios con quien se tenga algún tipo de contrato. Toda esa información hay que analizarla. Algunos eventos requieren que se realice la unidad de análisis, que ahí es donde se participa mucho como entidad territorial, donde se les solicita a ustedes información para analizar el caso, datos de historia clínica, datos de exámenes de laboratorio. Se invitan o se convocan reuniones donde participan las diferentes personas o entidades que están relacionadas con el paciente, llámese en el momento de prestar el servicio, de tener su aseguramiento, de ser asegurado pues como tal o entidad territorial cuando aplique. Toda esa información que se hace a partir como en todo este proceso es necesario que desde la entidad territorial, desde el municipio, sea enviada al departamento y en su defecto al instituto que es nuestro organismo rector para el tema de vigilancia en salud pública. También entonces debemos de tener en cuenta el tema de los ajustes que se van a hacer a las diferentes fuentes de información, donde tenemos ajustes en el SIVIGILA o enmiendas en estadísticas en el ROAF, certificado de nacido vivo de defunción y ajustes al plan de mejora. Todo este proceso dentro de los lineamientos del instituto nos piden que se realice en 45 días. Ese es el ideal y por el cual todos dentro de nuestra institución o de nuestro trabajo debemos de buscar la forma que logremos a ese ideal. Retomando un poquito las funciones de las UPGs en el decreto 3518, entonces debemos de tener en cuenta que como institución prestadora de servicios debemos de garantizar herramientas para detectar y confirmar los eventos, realizar los exámenes o gestionar para que el paciente se realice los exámenes que se requieran para confirmar el evento. Debemos también actualizar nuestras bases de datos de acuerdo a los estándares que estén establecidos. En este caso, sabemos que la fuente de vigilancia epidemiológica es el SIVIGILA y es como la universal que tenemos. También entonces es importante tener en cuenta que debemos estar actualizando, se debe estar actualizando la información que es soporte para la toma de decisiones. En la medida que esa información, que todos esos datos que registramos en las fuentes sean reales y sean coherentes y se notifiquen oportunamente, se podrán tomar decisiones acertadas, no solamente para generar estadísticas muy bonitas, sino para garantizar que el proceso de atención y de seguimiento del evento de vigilancia en salud pública para el paciente sea el adecuado y que a nivel municipal, departamental y territorial se puedan tomar decisiones que busquen dar solución a esos eventos, a controlarlos o a estar pendientes pues como de su proceso. También entonces como institución debemos de garantizar, las IPS deben de garantizar la ocurrencia de los eventos sujetos a vigilancia en salud pública. Por eso es muy importante estar muy actualizados, estar pendientes, por ejemplo, de la página del Instituto Nacional de Salud en su componente del SIVIGILA, que maneja todo lo que es toda la documentación del sistema, no solamente del aplicativo como tal, sino también de los protocolos, todos los lineamientos de vigilancia en salud pública, todas las fichas de notificación que se requieren digitar para algún evento. En ese sentido, entonces, trabajando aquí el tema, continuando con la gestión del dato, hablamos de que el proceso de datos como tal, de vigilancia, inicia con la identificación del caso, el reporte a las diferentes fuentes. Como le decía, por lo general va a ser un contraste de reportarlo en SIVIGILA,
previo a un registro en ROAF, si es un hecho vital, y posterior a esto, la depuración del dato. ¿Sí? Depuración de datos, ajustes de los datos. Es muy importante entonces garantizar, como les decía, la calidad del dato. Hemos escuchado por ahí un dicho muy sabio que nos dice que quien tiene la información tiene el poder, y como personas responsables de sistemas de información en las instituciones debemos de ser pues muy cuidadosos como con este componente. La información, recordemos que toda la información que manejamos es confidencial. Debemos de manejar un componente ético en el manejo de esa información, utilizarla solamente para fines estadísticos en nuestros diferentes procesos de sistemas de información, porque ya el personal asistencial o las personas que se encargan de la atención del paciente van a manejar el dato para su propósito. Hay diferentes fuentes de información, como les decía. No solamente yo tengo que reportar que diligenciar el certificado de nacido vivo de defunción, sino que una o varias fichas de notificación, dependiendo del evento. También tengo que tener en cuenta que, por ejemplo, debo registrar o verificar que se esté registrando correctamente la información en el RIF, y que todas estas fuentes de información deben estar soportadas o deben estar verificadas con la historia clínica del paciente, sea física, sea manual, automatizada, electrónica. Siempre deberá contener la información clara y completa del paciente. Ahí debemos de trabajar. Ese es un trabajo grande que hay que hacer en las instituciones, garantizar que esta información esté coherente con estos diferentes reportes. Entonces ahí es importante tener en cuenta, como institución debo de hacer una verificación y depuración de datos, comparar las fuentes de información. Si es una muerte por una muerte materna, por ejemplo, debe garantizar que el certificado de función tengan los datos que realmente me den cuenta de eso, pero también tengo que verificar que la notificación esté correctamente realizada. Se deben contrastar con esos registros institucionales que mencionábamos, y en el caso que aplique, realizar los respectivos ajustes. Como entidad territorial, la Secretaría de Salud también debe realizar esa tarea. Debe realizar una revisión de fuentes secundarias, que ya digamos nosotros revisamos es lo que ustedes han diligenciado, lo que ha sido registrado por parte del médico en el certificado de nacido vivo de defunción, lo que se ha digitado en Civigila por parte de la persona o el equipo de personas que la institución tenga destinada para eso. Se hace entonces la revisión de esas fuentes, y de acuerdo a lo que se identifique se hace la solicitud de ajuste. Un componente importante que, como les mencionaba ahora, debemos de trabajar. Debemos de trabajar no solamente en explorar los datos, no solamente en identificar el caso, sino en que lo que se identifique, en el nivel que se identifique, si la institución identifica errores en las fuentes, corregirlo. Si la entidad territorial, en este caso Secretaría de Salud, solicita ajustes a la institución, hay que trabajar por realizarlos. Los ajustes aquí, para recordar un poquito los tipos de ajustes. Para concordancia, entonces se hace notificación de la ficha, notificación del caso, perdón, en una o varias fichas. Sabemos que un evento puede aplicar para varios, pues un hecho vital puede aplicar para varios eventos. Tal es el caso, por ejemplo, de una muerte materna que haya tenido una sífilis, o que una muerte de una mujer en edad fértil, que también debemos de registrarla. Los ajustes en el Civigila, entonces, aquí recordamos un poquito los tipos de ajustes que tiene el Civigila. Puedo confirmar por clínico, puedo realizar algún ajuste de descarte, ya sea por criterio médico epidemiológico o por error en digitación, o puedo realizar un ajuste 7 para modificar las variables que de pronto tengan alguna inconsistencia. Ajustes muy comunes que se solicitan, que de pronto a ustedes como institución les ha llegado desde la Secretaría de Salud la solicitud o requerimiento para ajustar: municipio de residencia. Casos en que en el certificado de defunción nos aparece que vive en Medellín,
pero se verifica la notificación y resulta que no es de Medellín, sino de Bello, de Envigado, cualquier otro municipio. En las causas de muerte, en el tipo de afiliación también ocurre mucho eso. En un convenio, perdón, en una fuente se encuentra afiliada al régimen contributivo, en otra al régimen subsidiado, y no coincide la información. Entonces ahí debemos de tratar de que esto se mejore, en el momento en que se identifica, para que nos garantice que la estadística, que los informes que se vayan a generar sean reales. También se solicitan entonces en el peso y la edad gestacional variables muy importantes para eventos como lo es la muerte perinatal, la muerte neonatal tardía, el bajo peso al nacer a término, que no se verifica con el certificado pues de defunción, sino con el de nacido vivo, y que son variables fundamentales para poder definir el evento como tal. También hay solicitudes de descarte cuando ya se ha verificado la información, cuando se ha hecho el análisis y se requiere que el evento se descarte, o de pronto cuando el evento ha sido notificado por varias instituciones. Entonces, teniendo en cuenta, por ejemplo, esas solicitudes, ¿cómo se hacen esas solicitudes o cuándo llegamos a esas solicitudes? Como les decía, todo parte de la identificación del caso, de la revisión de las diferentes fuentes de información, que lo pueden hacer ustedes en las instituciones, o en nuestro caso se hace desde la Secretaría de Salud de Medellín, revisar lo que ustedes nos envían en la historia clínica, lo que está registrado en el certificado de defunción, lo que está registrado en Civigila. En ese caso entonces con el contraste de esas fuentes se verifican los ajustes, se hacen las solicitudes, que son muy importantes, que es muy importante pues que la institución como tal confirme el recibido, haga un análisis previo pues de si es pertinente o no es pertinente esa solicitud, de que se valide la información o el ajuste requerido con los diferentes especialistas, para que finalmente se pueda visualizar en la fuente respectiva. ¿Listo? Entonces, en algunos casos nosotros por ejemplo, se envía el correo a la institución, de la Secretaría de Salud se envía el correo donde se informa qué tipo de ajuste se está solicitando, por qué se está solicitando, y posteriormente se hacen llamadas telefónicas. ¿Sí? Es muy importante que la comunicación sea en doble sentido, que la Secretaría de Salud les envíe una solicitud a ustedes y ustedes respondan el recibido o respondan la realización o informen la dificultad de pronto que se pueda presentar para no realizarlo. Si es un ajuste, por ejemplo, en causa de muerte o algún ajuste que tenga que ver con algún criterio médico, sabemos que las personas de sistemas de información no están en condiciones de hacerlo de manera automática. Esto se requiere hablar con el coordinador médico, con el responsable del COE institucional, con la persona designada en la institución para que se valide. Si la institución tiene, por ejemplo, documentación adicional que permita contradecir o que indique que lo que es el ajuste que se solicitó no es pertinente, entonces esa información es importante que ustedes la compartan. No es decir, es que la institución no va a realizar el ajuste de la causa básica de muerte, porque no. No, es decir, no se considera pertinente realizar este ajuste porque en tal parte de la historia clínica o en algún examen de laboratorio que de pronto ustedes no nos hayan enviado, en este primer paso se identifique algo diferente. En ese sentido, entonces debemos de garantizar que la comunicación sea efectiva. Al final de la presentación están todos los contactos. Porque toda la información que se le solicita a usted, toda la información que se solicita hay que contrastarla, hay que verificarla, porque a veces se solicita o se pide un ajuste, no se recibe respuesta de la institución, se verifica en Civigila o en RAF la realización del ajuste, no está el ajuste, se reenvía y posteriormente ustedes sí informan que el ajuste fue realizado. Entonces hay que mirar dónde está el proceso a mejorar. ¿Sí? Si la institución no está haciendo los ajustes, si de pronto la herramienta no los está cargando, o si hay que hacer algún requerimiento, algún trabajo adicional. Entonces, como les digo, la comunicación es fundamental para que logremos el objetivo de tener datos
de generar datos con calidad y poder tener información confiable y oportuna. En ese sentido, entonces, momentos de solicitud del ajuste. ¿Cuándo se puede hacer un ajuste? Ahora mencionábamos que entre los límites de sigilo se esperaba que un caso fuera cerrado en 45 días. Esa es la idea y por eso es que tenemos que trabajar todos. Sin embargo, durante todo el proceso de vigilancia en salud pública se pueden realizar ajustes, ¿cierto? Desde el momento de la captación, el evento se capta, se registra y cuando la persona de sistemas de información se encuentra haciendo un informe para su institución o para el COE institucional, encuentra alguna inconsistencia y está bien documentada, en la persona responsable deberá hacer ese ajuste en la institución. Cuando hay concordancia, entonces les decía, igualmente verificar que si está afiliado al régimen subsidiado a Sabia Salud, que en Civigila y ROAF aparezca esta notificación con estos criterios, que si el bebé nació de 37 semanas, que en el certificado de nacido vivo aparezca 37, y si de pronto tenía bajo peso, que en la notificación del bajo peso no tenga 39 semanas, porque si es el mismo hecho no tiene sentido que el dato sea diferente. Entonces en ese momento también se pueden hacer solicitudes de concordancia. El otro momento que ya es cuando ha pasado como el análisis, cuando estamos revisando, cuando ya se espera cerrar el evento, entonces se puede decir que se pueden hacer también ajustes. En las fuentes de información, con criterios, si es de causas de muerte, con criterios técnicos que permitan, y médicos que permitan pues dar como fe de este ajuste, obviamente soportado, o si se encuentra de pronto algún otro error o alguna dificultad, alguna inconsistencia, perfectamente podrá hacerse. En algún momento, por ejemplo, tuvimos un caso de una muerte materna que en Civigila fue reportada por una institución de Medellín y en Civigila nos decía que era residente de Medellín. En el certificado de función nos decía que era residente, por ejemplo, de Caldas. Le hicimos la solicitud a la institución de que no coincidían porque en una fuente estaba Medellín y en otra Caldas. Finalmente la institución nos cambió el que decía Medellín y lo pasó por Caldas. Cuando el casito fue cargado al municipio de Caldas, Caldas nos informó, nos documentó el municipio de Caldas, por ejemplo, nos documentó y nos explicó que la paciente no vivía realmente en Caldas, que era atendida por una IPS muy cercana, por su cercanía al municipio. Entonces, a pesar de que la institución de Medellín nos confirmó, nos ajustó y nos dijo que en las dos fuentes, igualó el municipio de residencia en las dos fuentes, al finalizar tuvimos herramientas para decir que realmente no era de Caldas, sino de otro municipio. Entonces, a pesar de que estuvieran iguales en las dos fuentes, tocó hacer la solicitud de ajuste, porque debemos de garantizar que los casos efectivamente sean cargados a los municipios que son. Sabemos que periódicamente se generan reportes, anualmente desde el instituto y desde el DANE se generan reportes oficiales donde nos dicen a cada uno de los municipios cuántos casos se nos cargaron de cada evento. Y lo ideal es tener datos reales para poder saber dónde intervenir adecuadamente. Les decía entonces, podemos tener hechos vitales que tengan 1, 2 o hasta 3 eventos para notificar. Y en esos 3 eventos que tengan los mismos datos. Variables comunes como la edad, el sexo, el municipio de residencia, la fecha de ocurrencia y las causas de muerte deberán estar iguales en los diferentes registros. Trabajar, como les decía, trabajar por los 45 días. Y en los casos que no se pueda trabajar por esos 45 o lograr esos 45, que cada vez nos acerquemos más. Entonces, el Civigila entonces hace un cierre de casos cada año. Lo ideal es que a final de año o a principio del año siguiente ni el municipio ni la institución tenga que estar corriendo porque es que le solicitaron 20 ajustes al Civigila, 30 ajustes al Civigila porque estos casos no eran, estos casos están probables y no se habían confirmado, entonces quedaron cargados al municipio. Entonces, como lo ideal no es dejar todo para lo último,
La invitación es a que los ajustes que se requieran hacer en Sigila se empiecen a hacer oportunamente. Con respecto al DANE, entonces, les cuento, el DANE trimestralmente hace un proceso de codificación, ¿sí? En ese trimestre, cuando él nos dice ya efectivamente cuáles son, cuando él codifica las causas que nuestros médicos diligenciaron en el certificado de defunción, entonces, en caso de que se necesite hacer algún ajuste y si el DANE no ha realizado esa codificación, no hay ningún problema porque el DANE carga automáticamente esos ajustes. ¿Cuándo hay que hacer un trabajo adicional? Cuando el DANE ya hizo esa codificación, digamos cuando el municipio le solicitó un ajuste a la causa de muerte a la IPS, cuando se hizo casi que más 3 meses posteriores a la solicitud o a la realización, a la ocurrencia del evento. Entonces, aparte de que la institución haga el ajuste, es necesario informarle o notificarle al DANE como tal. ¿Por qué? Porque digamos que en la institución se realiza el ajuste en el módulo pues de ROAF, en el módulo del ROAF para el certificado de función, pero el DANE no lo va a cargar. Si es un hecho que ocurrió hace más de 3 o 4 meses, no lo va a cargar automáticamente. Entonces nosotros como municipio tenemos el deber y la responsabilidad de poder decirle, ven, señor DANE, este ajuste fue realizado, soportado en este análisis de caso, es necesario realizar ese cambio. En este momento nos encontramos, el DANE se encuentra haciendo la realización del cierre de los casos de 2014. Por eso es fundamental que se realicen esos ajustes. Para que, por ejemplo, los que hemos solicitado, los que se han solicitado este año para casos ocurridos en 2015, puedan cargarse de manera automática, no tener que esperar no tener que hacer un proceso adicional de informarle al DANE que se realizaron los cambios. Todo lo que, para los eventos para la mortalidad, para los nacimientos, sabemos que la fuente oficial es el DANE. Si en el DANE quedó registrado como una muerte por desnutrición, a pesar de haber realizado el análisis, a pesar de haberlo descartado, y a pesar de haber realizado un proceso de vigilancia muy juicioso y muy riguroso, si no se cambian las causas de defunción en el DANE, casi que podríamos decir que ese trabajo no logró el objetivo. Entonces miren que es el trabajo, debemos de tener un trabajo articulado para garantizar que lo que el DANE publique cada año en nuestras muertes, en nuestros eventos de interés en salud pública, sean reales. ¿Para qué? Como les digo, para garantizar la calidad, para que los datos, para dar credibilidad a la información, para poder tomar decisiones acertadas en los diferentes niveles, en el municipio, en el departamento y a nivel país. Pero entonces empieza desde la institución, esa calidad. Entonces, en ese sentido, se espera pues poder realizar acciones y actividades que permitan mejorar la salud de todas las personas. Cuando hablamos entonces del responsable de sistemas, podemos hablar de responsable o podemos hablar de equipo de sistemas de información, de personas que trabajan con el proceso de notificación. Puede ser profesional, puede ser técnico, puede ser un tecnólogo en sistemas de información, puede ser una persona asistencial que tenga delegada esa tarea desde la institución. Pero entonces, desde sistemas de información, debemos de garantizar ciertas cosas como institución. Gestión y buscar la forma de que la notificación sea oportuna. De que sea oportuna y de que sea pues realmente datos reales. Que sean reales, que el registro esté bien diligenciado. Debemos también entonces garantizar hacerle seguimiento y recolección de los datos. Si nosotros, por ejemplo, captamos una muerte por una infección respiratoria aguda, por una enfermedad respiratoria, por una enfermedad diarreica, una desnutrición, algún evento que requiera análisis y que desde el instituto sea objeto de vigilancia en salud pública, como estas muertes en menores de 5 años. Entonces, no hay necesidad de esperar hasta que el municipio o hasta que la Secretaría de Salud me pida la historia.
cuando ya la institución, cuando la persona de la institución identifica que hay una muerte por ira o por EDA, entonces encargarse de buscar la historia, encargarse de que esté completa, de que los exámenes de laboratorio se encuentren ahí, de que esté todo correctamente diligenciado para enviarlo a la Secretaría de Salud. No siempre, o sea, nosotros, la Secretaría hace solicitud de historias clínicas, pero si la institución lo manda antes de pedirla, maravilloso. Y completa, como les digo. Buscar porque los datos siempre sean completos, porque con base en lo que ustedes nos envían, es que el equipo de especialistas de cada uno de los eventos, el equipo de los especialistas en pediatría, en salud sexual y reproductiva, son los que se encargan de revisar esos datos. Y si los datos están parciales, el análisis podrá cojear un poquito. Debemos generar información, se debe realizar datos, organizar los datos para que se analicen en el COE, para que, como les digo, se puedan tomar decisiones relacionadas con hechos reales, verificar la concordancia, hacer ajustes al SIGILA cuando esto aplique, teniendo en cuenta siempre el criterio médico, el criterio del coordinador, llámese coordinador médico, llámese equipo, comité de vigilancia epidemiológica. Siempre pues como están los ustedes sustentados, no porque digamos que el médico me dio su clave para acceder al ROAF, yo como persona del sistema de información voy a hacer los ajustes sin autorización, sin informar, porque como les decía, debemos de garantizar también ese tema ético en el manejo de la información. Sí, es muy importante y es fundamental de que hagamos la verificación. Verificar en los certificados de nacido vivo y de función qué eventos cumplen con los criterios. Hay que hacer el trabajo, como les decía ahora, es un trabajo, no es solo de la persona de sistemas de información, es un trabajo, aunque pueda ser la persona que responde, siempre hay que buscar la manera de que todos los que generan, los que tienen contacto con el paciente, que diligencian en los registros médicos, y que hacen, por ejemplo, el proceso de interrogatorio del paciente, interactúen y conozcan lo importante que es cada una de las variables y la información en que se convierte. Entonces hay que hacer un proceso de retroalimentación, buscar la manera de que estas personas también se comprometan con la calidad. Hay que informar a la administración, es importante proponer acciones de mejora. La institución recibe ajustes, verifica a nivel interno, deberá hacer sus procesos de verificación para buscar la manera de que no siempre, que es que cada 8 días me llega un requerimiento diferente de calidad del dato de la Secretaría de Salud, buscar la forma, mirar cuál es el error común frecuente en que se está incurriendo y buscar la forma de solucionarlo. Dar respuesta a los requerimientos, porque siempre debemos de dar respuesta. Recordemos que el flujo de información aplica, digamos, en todo el sistema. La institución prestadora debe dar respuesta y a su ente territorial, pero la Secretaría Municipal también tiene a quién responderle o de quién recibir requerimientos. La Secretaría de Salud Municipal también va a recibir requerimientos del departamento, quien a su vez recibe el instituto. Entonces sabemos que es una cadena donde la institución prestadora es la base y que no por ser la base es la menos importante, porque como les decía, la institución es quien tiene el dato primario y quien puede contribuir a dar datos con calidad. Y es importante también entonces dar una revisada, estar actualizados en el manejo de eventos. En los eventos no es convertirnos en médicos, porque el personal administrativo no tiene esa función, pero sí buscar la manera de estar actualizados, buscar la forma de que si el médico necesita completar alguna información o revisar algún protocolo, pueda estar disponible para ellos. Entonces, algunas actividades importantes en sistemas de información. Se pueden hacer fichas mnemotécnicas, hacer tablitas que tengan los criterios de inclusión para los eventos. Ahorita vamos a mirar algunos criterios generales que nos permitan verificar el evento, si cumple o no cumple, y qué hay que hacer, o cuál es la acción de vigilancia epidemiológica que se requiere. Semanalmente se recomienda generar archivos en Excel que permitan verificar cuáles eventos son los que aplican o que cumplen criterios.
Hay que notificar oportunamente. Hay que hacer cruces de información. Aquí se habla de Excel porque digamos que es la herramienta, la hoja del cálculo más conocida, pero igual cualquier hoja de cálculo me va a permitir hacer fórmulas y hacer cruces, o si la institución tiene alguna otra herramienta más avanzada o que permita hacer esto de manera más rápida, es pues muy positivo y muy válido que permita verificar que esas variables que sean comunes en las diferentes fuentes estén correctas. Pues mencionaba ahora la edad de la persona, en el caso de las muertes fetales y perinatales, las semanas de gestación, el peso, las variables sociodemográficas, la fecha de nacimiento, el tipo de afiliación, el municipio de residencia, es muy importante para garantizar que la información quede cargada a quien realmente corresponde. Y estar pendiente entonces también de hacer los ajustes. Algunos ajustes son solicitados por la Secretaría de Salud. Otros, en la medida que vayan llegando los exámenes de laboratorio, hay que registrarlos. Hay que registrar el resultado del examen, o hay que confirmar el caso, en el caso de que pronto haya sido digitado como probable, o hay que descartar los casos. Entonces, como esto es un proceso no solo de una persona, entonces hay que sensibilizar, hay que capacitar, hay que estar muy pendiente de estas personas de los servicios asistenciales para que estén haciendo las cosas bien o para que busquemos la forma de que puedan mejorar sus condiciones, mejorar la disponibilidad de las fichas de notificación en físico, en medio electrónico si la institución tiene sus procesos automatizados, que el médico, que si hay cambio de personal asistencial o administrativo en el servicio, se pueda tener contacto con ellos para que nos revisen esos datos y para que mejoren y para que tengan en cuenta todos estos criterios. Entonces, en ese sentido, ¿qué tener en cuenta? ¿Cuáles son los criterios de inclusión y exclusión de los eventos? Tener en cuenta las variables claves, las que les mencionaba. Realizar los ajustes en las diferentes fuentes de información cuando sean pertinentes. Tener claridad en la definición de caso, cuándo es un caso probable, cuándo es un caso confirmado, cuándo se requieren de exámenes de laboratorio para poder digitarse, para poder notificarse. Estos criterios de calidad y el seguimiento como tal. Entonces, en la medida que voy relacionando todos estos componentes, que los voy compartiendo con el equipo y con las diferentes personas que interactúan en el proceso, puedo tener un mejoramiento continuo. Siempre sabemos que hay cosas que de pronto no funcionan muy bien, pero siempre debemos de buscar la forma, tratar en la medida de lo posible de que vayan mejorando. Vamos a mirar entonces, vamos continuando con esto, vamos a mirar algunos eventos de salud sexual y reproductiva e infancia que se trabajan en el marco del convenio ACIP de salud. Vamos a mirar como algunos criterios claves y en cuanto al manejo de información, en cuanto al registro de los datos, que es importante tener en cuenta. Bueno, entonces para el seguimiento de las muertes de mujeres de 10 a 54 años, entonces se puede decir que como logro del 2014 se descartaron algunos casos que fueron inicialmente identificados como muertes maternas, maternas tardías o relacionadas con el embarazo, pero que después del análisis se descartaron 13. Se confirmó una como muerte materna y otra como muerte materna tardía. Se considera que ha habido buena respuesta de las instituciones para este seguimiento. Se recomienda entonces buscar la forma de que las variables del capítulo 3 estén completamente diligenciadas, las que están relacionadas con el embarazo, porque de lo contrario, si estas variables quedan en blanco, quedan sin información, vamos a tener casos sospechosos de muerte materna. Y en ese sentido, como les decía, es fundamental que el personal asistencial, en su contacto con la familia, sabemos que son momentos, cuando hay muertes, son momentos muy, muy delicados donde hay que buscar la mejor forma de llegarle a la familia,
de hablar con ellos, pero tratar de recuperar, de hacer un buen interrogatorio. Sin embargo, a pesar de que se han logrado descartar, todavía nos quedaron 12 casos de muerte en el municipio de Medellín como muerte materna que quedaron como sospechosos, que no se logró completar la información. Para tener en cuenta entonces la definición, es importante las muertes maternas, muertes tardías y las relacionadas con el embarazo. Entonces, mujeres se revisan en la base de datos de defunciones, mujeres de 10 a 54 años, que en alguna de las variables del capítulo 3 del certificado de defunción tengan la opción de sí. Se verifica también el tipo de muerte y las causas. Se le hace seguimiento casi que de inmediato a una muerte materna, embarazada, mujer que embarazada entre los 42 días posteriores al parto haya tenido, pues muera. Una muerte materna tardía que es posterior a los 40, una muerte posterior a los 42 días y antes de un año, lo que comúnmente llamamos como después de la dieta, una mujer que después de ese tiempo y antes del primer año posterior al parto fallezca, o las muertes relacionadas con el embarazo, que son muertes de mujeres que muere mientras está embarazado o posterior a los 42 días, pero por causas externas. En este caso, entonces, solo se analizan las muertes por suicidio. ¿Qué es importante tener en cuenta en estos eventos? Para el 2014 se resalta que hubo una concordancia del 100%. Todos los casos que en ROAF aparecían como muertes maternas fueron notificados al CIDIGILA. El seguimiento y la respuesta por parte de las instituciones ha sido positiva. Se lograron descartar 5 casos que inicialmente fueron clasificados como muerte materna, pero que posterior al análisis se pudo decir que no eran casos de muerte materna. Se recomienda entonces que la causa de muerte externa, por una causa externa, sea notificada también al CIDIGILA por el código 550, con la diferencia de que en la causa básica de muerte se relaciona cuál fue la causa externa. Entonces, tener en cuenta de que se notifica aunque no esté relacionada con el parto. ¿Qué debemos de mejorar? Que, como les mencionaba ahora, todo los ajustes que se soliciten al ROAF, al certificado de defunción, deben ser realizados. Hay algunos que se realizaron, otros que no se realizaron, pero que es muy importante que se realicen, digamos que lo más pronto posible antes de que el DANE cierre su base de datos, porque si se cierra, digamos que no nos van a quedar casos como muertes maternas que cuando realmente no lo era. Para el seguimiento de mujeres en edad fértil, entonces igual se revisan las defunciones de 10 a 54 años. Es importante que tengan en cualquier parte sin información de estas 3 preguntas, pregunta 37, 38, 39 del certificado. Es muy importante, como les decía, hacer búsquedas adicionales para confirmar. Buscar la manera de que estas variables no nos queden sin información. Para el caso entonces, por ejemplo, de la morbilidad materna extrema, que decimos que es la complicación severa que ocurre durante el embarazo, parto o los primeros 42 días posparto, entonces tener en cuenta que el protocolo nos define criterios específicos. Con cualquiera de estos criterios que tenemos aquí en pantalla que se le presente a una materna, a una embarazadita durante su proceso de atención, entonces es necesario hacer el reporte. Que el reporte es realizado por la institución que le da de alta al paciente. Se resalta entonces, igualmente, ha mejorado la calidad del dato. En comparación con los ajustes solicitados de 2013, en 2014 podemos decir que han mejorado. Igualmente se recomienda, o es importante tener en cuenta que si el bebé nace, pues el bebé fallece, el producto de este embarazo fallece, se considera una muerte, y es una muerte fetal, hay que registrar el certificado de defunción y notificarlo al CIDIGILA. Se debe registrar la fecha de egreso, se deben relacionar las causas de egreso para poder mejorar, pues para completar el diagnóstico de la paciente en la notificación.
y debemos de buscar la forma pues que haya como coherencia entre la causa principal de morbilidad y la causa agrupada según la CIE-10. Para el caso de muerte perinatal y neonatal tardía, entonces aquí la definición que está igual más amplia en el protocolo que se encuentra en la página del Instituto Nacional de Salud: muerte entre 22 semanas de gestación o 500 gramos, 500 o más pesos, y los 7 días después del nacimiento. Las neonatales tardías entre el día 7 y 28 de vida. Se debe revisar, que es muy importante en este evento, la fecha del parto, la fecha de la muerte, las semanas de gestación, el peso del feto del recién nacido cuando aplique, y el estado al nacer, si fue vivo o muerto. Sabemos que si nació, si respiró, hay que diligenciar el certificado de nacido vivo, y si murió inmediatamente posterior, igualmente el certificado de función. Diferenciar, en este evento es muy importante diferenciar el tipo de función, si era fetal para clasificarlo como muerte perinatal o si era no fetal para clasificarlo como muerte neonatal. Las variables que les mencionaba en la diapositiva anterior: la fecha de ocurrencia, fecha de nacimiento, edad del fallecido, la unidad de medida. Entonces, estos datos deberán coincidir con lo notificado en CIVIGILA, que deberá hacerse la notificación. Si es muerte fetal, entonces tener cuidado al diligenciar estas variables. Recomendaciones. Las variables para el caso del reporte de este evento, entonces tener en cuenta que la notificación debe ser, que la notificación de este caso, la cara A, la parte de identificación, deben ser los datos, deben de registrar los datos de la mamá. Ya en la otra parte, en la cara B, sí se diligencia ya todo lo relacionado con el parto. El número del certificado de defunción debemos de diligenciarlo completamente. Es una variable que se ha identificado que todavía nos falta por mejorar, porque a veces encontramos número o lo encontramos en blanco o con un número que se identifica que se escribió por no dejar la variable en blanco, y ese no es el deber ser. Debemos de buscar la forma que los datos estén completos. Para recomendar aquí, entonces se resalta, el año pasado, en 2014, aumentó la concordancia. Poco a poco vamos mejorando con ese reporte, con esa notificación de muertes perinatales. Debemos garantizar, como les decía, la parte de los datos básicos deben ser de la madre. Verificar coincidencia de las variables comunes. La variable multiplicidad del embarazo es muy importante. Debemos registrar en CIVIGILA el número del certificado. Todos los casos se deben notificar en CIVIGILA para garantizar la concordancia. Para los eventos, por ejemplo, entonces de muertes de niños menores de 5 años, entonces aquí también están como los principales diagnósticos que nos permiten identificar el tipo de muerte, lo que se debe verificar en el certificado de defunción o la revisión que se hace, que digamos en este caso se hace en la Secretaría de Salud, pero que periódicamente en la institución también es importante que se haga. Diagnósticos para una infección respiratoria, de la J00 a la J22, donde se incluyen las neumonías, la bronconeumonía, las infecciones respiratorias, la infección respiratoria aguda. A la ERA, a la enfermedad respiratoria, también se le aumenta el diagnóstico de tosferina, el estado asmático, que aquí tenemos pues algunos códigos. Entonces, cuando se identifican esos, hay que generar la alarma, la alerta, que todo el proceso de vigilancia en salud pública, notificación al CIVIGILA, organización y búsqueda de historia clínica para enviar al ente territorial para hacer el análisis, y hacer el análisis también del caso en el COE institucional. Para una muerte por EVA, entonces igual, niños que hayan presentado enfermedad diarreica aguda con deterioro de la condición general, aumento en la deshidratación y que tengan la presencia de alguna infección. Se excluye en este caso la enterocolitis necrotizante. Y aquí hay algunos diagnósticos que también nos ayudan a clasificar el caso.
La muerte por desnutrición, entonces también el protocolo nos dice que es importante tener en cuenta. Causas asociadas a desnutrición o deficiencia nutricional se clasifica primaria, secundaria y mixta. Y aquí también tenemos algunos diagnósticos que me ayudan a identificar estas muertes. Entonces, estos casos se pueden, como lo hemos mencionado, se pueden captar desde la institución. No es una tarea exclusiva de la Secretaría de Salud como tal. También tenemos las muertes por accidente. Algún tipo de accidente donde se excluyen pues los homicidios y los suicidios, que también son analizados en el municipio de Medellín. Ya un evento de niños, pero que no es muerte, sino la patología. Entonces se tiene el hipotiroidismo congénito, que se digita en la ficha 215, que se puede ingresar como probable, pero cuando se tengan los resultados, el primer resultado del TSH de cordón, con estas medidas, y que posteriormente se deberá confirmar con el examen, con las pruebas confirmatorias. Registrar cada anomalía. Sabemos que el hipotiroidismo ya con el cambio en Sivigilia 2015 cambió, ya no es un solo evento, sino que se encuentra entre la ficha de defectos congénitos. Pero se debe registrar. Debemos de tener certeza de que la anomalía congénita, está bien clasificada en Sivigilia para poder hacerle seguimiento a estos niños. Entonces, como les decía, no esperar a que la institución nos solicite la historia clínica. A que la Secretaría de Salud nos solicite la historia clínica. Si se diagnostica un niño con hipotiroidismo, buscar remitir el niño para que se le haga la prueba confirmatoria donde aplique de acuerdo a su tipo de afiliación, y buscar toda la información, las ayudas diagnósticas que soportan la notificación al Sivigilia para poder hacer el análisis. La ficha 600, entonces, para muertes por enfermedad respiratoria aguda, 590 para la enfermedad diarreica, 112 muerte por desnutrición. La muerte por accidente no se notifica en Sivigilia, pero está en el certificado de defunción. Las causas deben estar claras para poder hacer el análisis. Y la ficha 215, que de defectos congénitos. ¿Qué resaltamos aquí? Desnutrición y edad aumentada. Aquí nos falta un pedacito de que la notificación o la concordancia en IRA hay que fortalecerla. Debemos de fortalecerla, la notificación, porque se captan muchos niños por ROAF, pero no todos quedan en Sivigilia. Se deben diligenciar todos los campos de la ficha. Igual, o sea, este puntico lo he repetido varias veces durante esta conferencia, pero porque realmente es importante. Todas las variables que sean comunes en las dos fuentes hay que garantizar que estén iguales. Listo. También es importante entonces notificar a los niños de otros departamentos. Toda muerte que ocurra en nuestra institución, en la institución prestadora, que cumpla con los criterios para el evento, independiente de donde sea su residencia, hay que notificar, porque sabemos que el Sivigilia tiene retroalimentación en los diferentes niveles. El instituto retroalimenta al departamento, el departamento al municipio, el municipio debe retroalimentar a las instituciones. Entonces en ese caso se comparte la información. Para el caso de sífilis congénita y gestacional, entonces están muy completas las definiciones en el protocolo. Para la sífilis gestacional solo se notifican los casos confirmados que tengan las pruebas respectivas. Para el caso de sífilis congénita, igualmente ahí el protocolo nos da varios criterios para poder clasificar y notificar el caso. En la medida que se revisen estas definiciones y se cumpla con los criterios, se deben realizar las respectivas ayudas diagnósticas para poder registrarlo en Sivigilia. Variables muy importantes. El Instituto Nacional de Salud ha hecho un trabajo, por ejemplo, con la actualización del Sivigilia 2015, y ha ido haciendo un trabajo muy grande, que ha sido empezar a disminuir esas variables de las fichas de notificación que no son tan utilizadas, que no se pueden acceder fácilmente y que casi que ni la institución puede diligenciar. Entonces cada vez se han ido tratando de condensar un poco más esas variables que se registran. Pero entonces cada vez quedan las variables que son más importantes
en la ficha de notificación, por lo que es fundamental diligenciarlas todas. Para el caso de la sífilis, fundamentales estas que están aquí en rojito: la edad gestacional, la prueba, la edad gestacional al momento de la prueba, el resultado de la prueba, si hubo tratamiento a la gestante. Todo esto es importante para garantizar cómo continuar el tratamiento y la atención con este paciente a nivel individual. Y a nivel colectivo, como les mencionaba ahora, buscar la manera de darle una atención o unos lineamientos apropiados para controlar y captar oportunamente sus casos. Si el número de productos al nacimiento, en el caso de sífilis congénita, tenemos que es más de 1, 2 o 3, entonces deberán estar relacionados o notificados al Civigila esos 2 o 3 casos. Aquí tenemos entonces la clasificación de la sífilis congénita, la definición de cada uno de los escenarios y qué hacer en cada caso. Si el evento es, si esta sífilis es clasificada en escenario 1, se debe de ser notificada la sífilis congénita y la gestacional. Si es en el escenario 2, ambas también. Si es escenario 3, si se clasifica el caso como escenario 3, deberá estar notificada la gestacional, pero no se requiere la sífilis congénita. En el 4, ninguno de los dos, o cuando se identifique inicialmente y se clasifique como no caso, deberán hacerse los respectivos descartes. Para el caso de hepatitis B, entonces, importante tener en cuenta la caracterización de la gestante. Nos damos cuenta que es gestante en el grupo poblacional, que fue una variable que cambió este año en Civigila, donde ya diferenciamos un poco más este tipo de población, y en los complementarios se debe diligenciar la información del control prenatal. Se deben ingresar las pruebas de laboratorio respectivas. Aquí están los códigos. Para el antígeno de superficie es el 26, el código para cada uno de los laboratorios para poder clasificar el evento. Se puede decir entonces que para este evento ha mejorado la notificación y el seguimiento. Es un evento, se sabe que es muy sensible, que requiere mucho cuidado, buscar la forma de que estos pacientes y estos bebés no se pierdan para poder dar continuidad con el tratamiento, digamos que donde esté la paciente. En el caso de la gestante, se deben diligenciar en la parte de datos complementarios, también se debe seleccionar embarazo sí y las semanas de gestación al momento de diagnóstico. Los laboratorios confirmatorios dependiendo del grupo de edad, dependiendo de la edad del bebé, si es menor o mayor de 18 meses. Para el caso de la transmisión perinatal, deben ser menores de 18 meses, se clasificará con la carga viral mayor a 5.000 copias. Y para los mayores, entonces con la prueba Western blot. Cada estadio o cada estado del paciente deberá ser notificado, ¿cierto? Entonces, por cada caso deberá ser la notificación por VIH, por SIDA y el fallecimiento. Entonces, por eso, como les mencionaba ahora, pueden haber varias notificaciones relacionadas con los eventos. Para el caso de bajo peso al nacer a término, un evento que se le está haciendo seguimiento como lineamiento del Instituto desde 2012-2013, que no es a los muertos, sino a los niños que nacen con bajo peso al nacer. Muy importante tener en cuenta que recordemos que son 37 semanas o más y menos de 2.499 gramos. Entonces, en ese sentido, es importante verificar que los datos del certificado de nacido vivo registrados en la base de datos coincidan. Si cumple con estos dos criterios, se va a considerar un caso de bajo peso. ¿Sí? Entonces ahí hay que tener cuidado de que se revise, de que no hayan errores de digitación, de que no era 2.940 y el médico puso 2.490, porque eso va a ser un caso que cumple con criterios.
Asimismo, entonces, en la ficha 110 se notifica y se registra, y tenemos variables comunes. Si tienen variables comunes, que hay que tener mucho cuidado en ellas. Como les decía, el peso y las semanas de gestación son variables muy importantes para clasificar el evento. Si en ROAF puso que eran 35 semanas porque se equivocó y efectivamente era un caso de bajo peso, no está correcto. Si eran 39 semanas y en Sigila quedaron 37, hay que verificar qué pasó, de dónde fue tomada la fuente y corregir donde sea el caso. Los datos básicos. Tener en cuenta que si es un parto múltiple, hay que diligenciar aquí la multiplicidad del embarazo, y en caso de que los dos sean bajos pesos al nacer, entonces notificarle a los dos. Se me olvidó decirle en la diapositiva anterior que este evento, el bajo peso al nacer, al igual que la muerte perinatal, en los datos de la cara A deben estar los datos de la madre. Los datos, la edad de la madre, la fecha de nacimiento de la mamá, la afiliación de la mamá, la residencia de la madre. Y posteriormente al registro y a la notificación, entonces tener en cuenta que el bajo peso tiene dos visitas que se requieren hacer y que deben ser notificadas, registradas al CIVIGILA. Estas actividades, esta notificación, hasta el año pasado solamente la podía hacer el municipio o la entidad, la IPS que notificaba el caso. Con este año cambió, a partir de la retroalimentación le llega al municipio de residencia, el municipio de residencia debe hacer esta visita y debe hacer este ajuste en el CIVIGILA. Recordemos que si no se hace en CIVIGILA, y si no se registra es como si no estuviera. Tenemos hasta un mes para notificar el caso. Han ido mejorando los criterios de inclusión en este evento, sin embargo, pues como les digo, hay que continuar muy pendientes de los criterios. Tener en cuenta los datos básicos de la madre en la cara A. Un mes, solamente tenemos un mes para hacerle esta notificación, hay que buscar la forma en la institución de que esto sea oportuno, porque semanalmente se hace la revisión. Y ya se puede hacer por el municipio de residencia el ajuste. ¿Cómo estamos en ajustes para que revisemos como con todos estos eventos qué ha pasado? Entonces podemos decir, aquí les tengo dos gráficas, quedaron como un poquito pequeñas. Ajustes solicitados y realizados a la semana 27 en las instituciones del municipio de Medellín. Aquí tenemos los ajustes al CIVIGILA y aquí los ajustes al ROAF, al certificado de nacido vivo o de defunción. Entonces tenemos solicitud de notificación, de descarte, causa básica, tipo de afiliación, calidad del dato, que son otras tantas, que variables que no coinciden o que se requiere que sean verificadas, y los laboratorios. Entonces miren, las barritas verdes es lo que hemos solicitado. Las rojas o vino tinto son las que se han realizado. Entonces vamos viendo que no todo lo que se solicita es realizado. No todo lo que se solicita es realizado. Entonces ahí debemos de buscar la manera de que vamos mejorando. De que si el problema es en la institución, buscamos la manera de que se corrija en la institución, de que si el problema es de la herramienta del sistema como tal, o en el flujo o transferencia de datos, que se corrija eso. O que si de pronto, como les mencionaba ahora, si el ajuste que se solicitó no aplica o hay otra información que requiera o que implique que indique que eso hay que ajustarlo o hay que corregirlo, también hay que verificarlo. De estos eventos que les mencionaba, eventos de salud sexual y reproductiva y de infancia, entonces se registran la semana 27 3.239 casos. A esos 3.200, al 20% de los casos se les ha solicitado ajuste. De ese 20% de casos que se les ha solicitado ajuste, aproximadamente el 44%, 45% han sido realizados por las instituciones. Entonces ahí es donde está la invitación a que debemos de trabajar porque esos ajustes se realicen y porque cada vez haya que solicitar menos ajustes. En la medida que la institución busca sus mecanismos para revisar los datos, los registros que realizan y los ajustan directamente o en el momento en que se identifican, no habrá necesidad o cada vez les llegarán menos ajustes por parte de la Secretaría de Salud a su institución. Aquí tenemos los ajustes al ROAF.
De ingreso, solicitudes de ajustes de ingreso, de causa básica también, municipio de residencia o algún ajuste de calidad en las otras variables, que como ocurre en Civigila, se solicitan y no todos son realizados. Menos de la mitad son realizados en términos generales. Ahí también entonces debemos de trabajar. Para finalizar entonces, vamos a revisar algunas conclusiones, donde entonces mencionamos, fundamental, la concordancia en las fuentes de información, estamos mejorando, pero debemos de continuar. No podemos bajar la guardia, debemos mejorar la oportunidad en el reporte y garantizar siempre la calidad, para evitar que los ajustes nos lleguen de la Secretaría de Salud. Las UPGs están comprometidas con el proceso, sin embargo, como les mencionaba, hay que continuar con el seguimiento y revisión. A la medida que la institución lo revise y lo haga oportunamente en su institución, evitará recibir requerimientos del municipio, de la Secretaría de Salud. Esto es muy importante. Si se hace vigilancia en salud pública y no se realizan los ajustes en las fuentes de información, podríamos decir que se pierde el esfuerzo y el trabajo de todos. Se pierde el análisis que se realizó, se pierde la búsqueda de la información, se pierde el registro en el Civigila, porque como les decía, la fuente oficial es el DANE. Y si no se hacen ajustes, se nos quedan cargados los casos. Si no se hacen ajustes en Civigila y se cierra la base de datos de Civigila, los casos probables casi que no los cargan automáticamente. Entonces miren que no da fiel copia, no evidencia la realidad. Es importante continuar. El proceso de revisión debe ser continuo y dinámico para garantizar la calidad. Es un compromiso de todos. Como les mencionaba, no es de la persona que digita en el Civigila solamente. No es del jefe de estadística, el jefe de sistemas de información. Es un trabajo de todas las personas que tienen contacto o que pueden diligenciar datos en los registros médicos. Desde el personal asistencial que atiende y que identifica ese caso, ese pacientico en el sistema, hasta la persona que finalmente realiza el reporte. ¿Cuál es el compromiso y cuál es la invitación? Que cada vez vamos mejorando con los procesos de información, que mejoremos la gestión del dato, así como la utilización. La idea no es generar estadísticas por generar estadísticas, sino darle un valor agregado para poder ser soporte a la toma de decisiones, compartir la información en los diferentes niveles de la organización a nivel nacional, a nivel institucional e interinstitucional, y tener claridad que esto es un trabajo colectivo. Esto es un trabajo conjunto, no es de una sola persona, no es de una sola institución, porque es un trabajo interinstitucional, de ciudad, y que donde los resultados se ven reflejados. Bueno, aquí tenemos entonces los contactos en la Secretaría de Salud del municipio. Nos pueden escribir a estos correos, el convenio CITEVES, también tenemos aquí el correo, y entonces estaré atenta por si hay alguna pregunta o alguna inquietud. Muchas gracias. Bueno, por aquí tenemos una pregunta de Estadística Guardia. Por favor, me informan cómo es el proceso para realizar las modificaciones o ajustes en el RUAF. Entonces, aquí esta pregunta es muy importante, teniendo en cuenta de que en sistemas de información o en estadística no se van a tener las claves de modificación. Esto debe ser un trabajo es responsabilidad del médico como tal, que registró el certificado de nacido vivo o de defunción. Entonces, ya cuando se identifica que se requiere el ajuste, que aplica y que cumple con los criterios, debemos de contactar y de gestionar con el médico que realice ese ajuste. Por aquí Víctor Flores García nos dice, tengo dos preguntas. La primera, ¿en qué casos luego de ingresar la información no es posible hacer la modificación del dato?
Bueno, entonces respondo esto. ¿En qué casos hacer una modificación requiere de la autoridad de un nivel superior? Entonces, el médico, lo ideal es que con el certificado, sabemos que el certificado de nacido vivo y de defunción es un documento médico legal que tiene pues toda la implicación respectiva, no solamente como un registro médico, como parte de las estadísticas, sino que sabemos que es documento que soporta pues como todo un proceso legal en el país. Entonces estas modificaciones sí deben ser realizadas por el médico que lo realiza, que hace el caso. Para el caso, por ejemplo, en Civigila, el ajuste, por ejemplo, el caso de bajo peso al nacer, tenemos hasta un mes para realizar el ajuste, el ingreso del caso. Hay otros eventos que me permiten hacer cambios periódicamente, pero que al finalizar, por ejemplo, cada año que se cierra la base de datos, yo ya no puedo hacer ningún tipo de ajuste en el Civigila. Hay variables en Civigila que no permiten la modificación del caso, como por ejemplo la identificación, porque como es el campo clave del registro, entonces no voy a poder modificarlo. En ese caso, cuando ya se ingresa algún error de este tipo, entonces tocaría hacer el descarte y la notificación nuevamente. De resto, pues las demás variables del Civigila nos van a permitir realizar los ajustes. Por aquí hay una pregunta de la IPES universitaria sobre un caso, acerca del cierre de un caso de leptospira, cuando el resultado sale en zona gris y no es posible tomar la segunda muestra. Entonces, ahí le recomendaría a la IPES universitaria comunicarse directamente con el Civigila, con los compañeros de Civigila, para que le den las indicaciones, porque este caso no permite hacerle la modificación. Con respecto los médicos, hay otra pregunta por aquí, Camilo UDA. Los médicos rotan mucho. Si el médico se fue, ¿cómo se hace la modificación? Permítame un momento, por favor. Hay que tener en cuenta, en cuanto al ROF, que en la institución, entonces, el médico tiene su clave en la cual hace las modificaciones. Y en la institución deberá existir una persona que tenga acceso como estadísticas vitales, que a esta persona sí se le va a permitir realizar este ajuste. Todo esto pues previamente verificado con el aval médico, por así decir. Vamos a leer otra. Espera confirmar si me están escuchando. Tengo un certificado por error. La estadística de la S de Warner nos dice que tiene un certificado, entonces se tenía una clave de acceso pues para eliminar estos certificados, pero la recomendación es que se refiera y se documente el caso y se escriba a la Secretaría de Salud Departamental para que se haga el reporte al DANE. Ese reporte debemos pues de hacerlo. Antes desde el departamento se podían eliminar, pero en este momento no se tiene autorización, entonces hay que continuar con el flujo y para que el departamento haga la respectiva notificación al DANE. Hay algunos eventos
pues, en cuanto a la realización de ajustes y confirmación de casos. Entonces es importante tener en cuenta que hay algunos eventos que tienen unos tiempos específicos y que pasados esos tiempos, si yo lo ingresé como probable, se necesitaban ingresar pruebas confirmatorias y no se hicieron, esos casos, infortunadamente, se quedan cargados en nuestro sistema. Porque, pues, por eso es que debemos de buscar la manera de que los ajustes, de que se identifiquen los casos y que los ajustes se hagan oportunamente. A ver, miremos otra pregunta. Por aquí nos dicen, se fue el audio, el certificado, entonces ya le dimos respuesta. Víctor nos hace una observación, nos dice muchas gracias. La segunda pregunta sería si el 50% de los datos notificados no se ajustan, ¿cómo se garantiza que la información es concluyente? Esa es una reflexión que tenemos que trabajar y que, como les he dicho, que espero pues haberles como llevado el mensaje durante esta hora que ustedes muy cortésmente me escucharon. Entonces, o sea, el municipio puede identificar los casos, pero es desde la institución que se requieren y que se deben hacer estos ajustes oportunos. Hay ajustes que todavía se pueden hacer. Por ejemplo, este segundo, ya pasó el primer semestre, en el transcurso de este mes, pues ya en los próximos 15 días, ya empezando el mes de agosto, se va a hacer un envío masivo de ajustes que se han identificado durante este primer semestre y que todavía no se han realizado. Entonces ahí pedimos ayuda, ahí más que dar instrucciones aquí como persona de equipo de sistemas de la Secretaría de Salud, es que busquemos la forma en la institución, en cada una de las instituciones, que se realicen los ajustes, porque si se hace la solicitud es porque realmente son necesarios, porque ya hubo un proceso de verificación de datos, de concordancia, un análisis por un equipo de especialistas que confirmó o que descartó el caso, entonces hay soporte para solicitarlo, y entonces ahí cordialmente pues se hace como la solicitud, para que todos trabajemos en pro de que ya no sea un 45% de realización de ajustes, sino que sea un 100%, y que no se solicite al 20% de los casos, sino que cada vez sean menos las solicitudes. Por aquí nos dicen gracias por la conferencia, un saludo de Camilo, muchas gracias. Qué pena, no sé si contestaron mi inquietud. Bueno, ya le mencioné al compañero de Guarne, informar al Civigila departamental, con las compañeras profesionales de sistemas de información de la Secretaría. Por aquí sigo leyendo las preguntas. El sonido clara y concreta, muchas gracias. La persona que maneja estadísticas en la seccional es Claudia Marcela Ospina, entonces se puede hacer el contacto con ella, o con Helen también de Estadísticas Vitales de la Secretaría de Salud. Sí, podemos compartir la presentación, claro que sí. No sé si de pronto hay alguna otra pregunta, o si no hay más, daríamos por terminada esta teleconferencia, agradeciéndoles mucho su participación.